Desde que el hombre es hombre, desde que nos paseamos sobre la superficie de este planeta, el hombre ha tenido una mala compañera de viaje, la pandemia. Múltiples han sido los casos en la historia, múltiples son los patógenos que las provocan. Algunas de ellas han sido tan importantes que han quedado durante siglos impregnadas en la memoria colectiva del ser humano. Una de ellas fue la epidemia de peste bubónica que se produjo durante el reinado del emperador Justiniano de Bizancio. Se le recuerda como la peste justiniana. Más tarde, en 1347, se produjo otro nuevo ataque de la peste bubónica o peste negra, que acabó con la vida de casi la mitad de la población de Europa. La peste bubónica la causa una bacteria y la fiebre amarilla la causa un virus que es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Este mosquito también es el portador de otras enfermedades similares como el dengue y el chikungunya. Existe otra bacteria, la Vibrio cholerae, que es altamente peligrosa y que causa el cólera. El cólera se transmite fundamentalmente por beber agua contaminada o por consumir productos que hayan estado en contacto con esta agua. Desde el momento en que una persona contrae la bacteria hasta que se presentan los primeros síntomas, pueden pasar horas, incluso días. Mientras tanto, la persona contamina con sus heces. Pocos recuerdan ya las pandemias de cólera que afectaron el mundo entre comienzos del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En total fueron 6 olas mundiales de cólera en esa época. Lo que tenemos claro sobre el cólera es que tiene su caldo de cultivo en barrios insalubres, con carencia de sistemas albañales y donde las heces humanas se mezclan con el agua de consumo. Hoy les quiero hablar de la quinta ola de esta pandemia en su paso por Rusia. Generalmente estas pandemias siempre han salido de la India, específicamente de las orillas del río Ganges, pero la primera de las pandemias de la que estoy hablando, que comenzó hacia el año 1832, partió desde Egipto. A Rusia llegó como solía llegar, desde el sur, siguiendo el curso del río Volga, para hacer sus mayores estragos en las grandes ciudades y en particular en los barrios de los trabajadores pobres, barrios donde vivían hacinados sin las más elementales reglas de higiene y en una total promiscuidad. La quinta ola tocó las puertas de San Petersburgo, la capital, en 1892. Esta quinta ola no fue la excepción en cuanto a la división de clases sociales. Lo terrible en el caso de los pobres es que no solo era una cuestión económica y de higiene, sino también educativa. La orden general era hervir el agua, método mediante el cual se mata a la Vibrio cholerae. Pero la gente poco instruida no tenía las condiciones, o de plano desconocía, ignoraba o se burlaba de las orientaciones que existían de que sirviera todo el agua que fuera para uso humano, tanto para beber como para estar en contacto con comida u objetos de cocina. Una de las calles más emblemáticas de la antigua capital rusa es la calle Malinskaya-Marskaya, donde vivía Modesto Chaikovsky, el hermano del famoso compositor Piotr Chaikovsky. Piotr tenía su residencia al norte de las afueras de Moscú, pero cuando venía a la capital, naturalmente se alojaba en casa de su hermano. Por demás, Modesto no era solo su hermano, sino su gran amigo. Tenía Piotr solo 14 años cuando murió su madre en la pandemia de cólera precedente, dejando marcado para siempre al futuro compositor. Él sabía lo que era la enfermedad y cómo prevenirla.
Tchaikovsky fue un compositor muy prolífero y su música es apreciada incluso por los que no se reconocen como amantes de la música clásica. El 6 de noviembre del año 1893 estrenaba en la sala de reuniones de la nobleza de San Petersburgo su sexta sinfonía, a la que llamó Patética. Él mismo se ocupó de la dirección de la orquesta. El éxito de este estreno fue mediocre, a diferencia de casi todas las obras precedentes del compositor. Después del estreno siguió una tradición que tenía con su amigo y también compositor Alexander Glazunov de ir a comer al restaurante del muy afamado Grand Hotel de l'Europe, el más elegante hotel de la ciudad en ese momento. 2 días después, siempre en compañía de su amigo y compositor Glazunov y con Modesto su hermano y su sobrino Vladimir, fueron a comer a uno de los restaurantes más a la moda de la ciudad en ese momento, Liners, en la avenida Nevsky. Allí, contrariamente a su costumbre, Tchaikovsky pidió un vaso de agua natural fría cuando él solía beber agua mineral. Los presentes contaron que el mesero le dijo que no tenían agua hervida y Tchaikovsky, a pesar de todo, insistió en que le trajeran un vaso de agua fría. Estas son una primera y segunda contradicciones. Es incomprensible que a pesar de las estrictas orientaciones de hervir el agua, uno de los más prestigiosos y caros restaurantes de la ciudad no hubiera cumplimentado las instrucciones sanitarias. A la mañana siguiente, cuando todos se despertaron, no estaba Tchaikovsky en la sala de estar tomando té como solía ser. No se había levantado de su cama, ya se sentía enfermo con fuertes vómitos y diarreas. Su hermano Modesto quiso llamar a un médico, a lo que él dijo que no, que le dieran un poco de aceite ricino, que era lo que se tomaba en aquella época para estos menesteres. 2 días más tarde la situación era mucho peor. Se trajeron 2 doctores. Estos doctores nunca habían visto personalmente un caso de cólera. Conocían sus síntomas por lo que habían leído en los libros de medicina, pero nunca habían tenido que estar en contacto con gente que no respetara las instrucciones de higiene. Ellos eran médicos de una clase superior. Incluso desde la muy cercana catedral de San Isaac se mandó a buscar a un sacerdote para que le administrara los últimos sacramentos. Y el compositor estaba demasiado grave como para darse cuenta de lo que estaba pasando. Finalmente murió a las 3 de la madrugada el 6 de noviembre de 1893. La noticia corrió como pólvora. El zar Alejandro III ofreció correr con los gastos del funeral e intervino para que los funerales se hicieran directamente y de forma muy excepcional en la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, que con este motivo se vio atiborrada por los peterburgueses que querían darle un último saludo a su amado compositor. Sin embargo, las indicaciones que existían en caso de muerte por cólera en casa privada exigían que el cadáver fuera cubierto con un lienzo blanco e impregnado de desinfectantes. Cuando el compositor y también amigo Rimsky-Korsakov se presentó en el apartamento de la Malinskaya Marskaya, la casa estaba vacía, la puerta abierta y el cuerpo del gran compositor abandonado solo sobre su cama. Sergei Diaghilev, que más tarde crearía los Ballets Russes y a la sazón joven estudiante, corrió también a visitar a su amigo recién fallecido. También estaba allí presente un violonchelista y profesor del Conservatorio de Música que, completamente borracho, solo sabía llorar y besar la frente del maestro. Después de los funerales, el entierro se realizó cerca de las tumbas de otros grandes de la música rusa, Borodin, Glinka y Mussorgsky. Pero tantas incongruencias entre lo que se había hecho y lo que normalmente era costumbre hacer, obviamente generó muchas conjeturas. Es necesario decir que, a pesar de que nunca lo ejerció, Tchaikovsky había terminado estudios de leyes y era reconocido como abogado. También era conocida la tendencia homosexual del maestro. No faltó quien dijera que el colegio de abogados, ante la vergüenza de que uno de los suyos fuera reconocido públicamente como homosexual,
lo había obligado a suicidarse, haciéndolo beber agua contaminada. Ya había sido famoso el proceso contra Oscar Wilde en Londres unos años antes, y a pesar de que Tchaikovsky se había casado para tratar de ocultar la realidad, por muchos era conocida su tendencia. Nunca sabremos la verdad. En lo personal, soy contrario y enemigo de las ideas conspirativas. La realidad es una. Tchaikovsky se fue y nos dejó una inmensa producción de música para el deleite de amantes y profanos. Así terminó mi omisión del día de hoy. Como siempre, les estoy muy agradecido por el tiempo que dedican a mi trabajo. Díganselo a sus amigos, a sus contactos. Ayúdenme con la difusión. Ahora, como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima.